Estamos en este momento en el gimnasio del Colegio Jefferson Jerusalén Sol de Oriente. Estamos con alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria. Ellos tienen derecho a usar en sus recreos y en las clases de educación física el gimnasio. Por eso te invitamos, si tú quieres planear y te puedes cambiar, fíjate, ya te puedes cambiar. Te puedes cambiar este colegio, te tomamos en cuenta los gastos que hayas tenido en inscripción, en uniformes y en libros. Te puedes cambiar, vente, es muy divertido, porque aquí cuidamos la mente, el cuerpo y el espíritu. Ahora, atrévete a conocer la palabra de Dios, porque ellos, aparte de cuidar su cuerpo, ¿sí? También cuidan su espíritu, porque aquí cuidamos la mente académica, el cuerpo con el ejercicio y el espíritu con la palabra de Dios. Entonces vámonos al libro de San Mateo, ¿sí? Capítulo 24, versículo 11. Fíjate cómo en el versículo 11 va a aparecer en la pantalla y dice muy claro que muchos falsos profetas, se levantarán y van a engañar a muchos. O sea, muchos maestros, muchas religiones, muchos se van a levantar y van a engañar, y te van a engañar. Y te voy a decir por qué te van a engañar. Yo quiero que te atrevas a conocer la palabra de Dios. Nos vamos a ir a Eclesiastés. Vámonos a Eclesiastés. Y en Eclesiastés capítulo 2, escucha bien, escucha muy bien, amado televidente. Escucha bien, Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice: porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. ¿Qué significa? Que Dios no le da a todo mundo, no le da a todo mundo sabiduría, inteligencia, no se lo da, únicamente se lo da a la gente que obedece. Por eso es muy importante que en este programa entiendas que la obediencia es la medida de Dios. No es si eres rico. A lo mejor tú dices, yo soy rico, debo de ser inteligente y debo ser una persona sabia. O ¿sabes qué? Yo soy de color blanco y tengo ojos azules, por lo tanto me merezco a que Dios me dé sabiduría, me dé inteligencia, me dé riqueza. No, la medida de Dios es la obediencia. Por eso quiero que todos escuchen que no importa si ustedes vienen, hay algún televidente que venga de una familia humilde. Si tú desde hoy empiezas a obedecer al pie de la letra la Biblia, y no te dejas engañar, porque hay gente, ¿sí?, que va a aparecer religiones y que te van a hacer que desobedezcas a Dios. Entonces, atrévete a seguir conociendo la palabra de Dios, porque cerramos la Biblia y seguimos en este lugar aeróbico. ¿Sí? Seguimos moviendo las piernas para cambiarnos a otro lugar. Nos encontramos en este momento en el gimnasio. Están todos los chicos de secundaria trabajando fuertemente. Ahora, el que tenga oídos, que escuche la palabra de Dios. Porque hay falsos profetas. Ahora te voy a invitar a que vayas al libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. ¿Estamos listos todos con su Biblia? Libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Porque aquí cuidamos la mente, el cuerpo y el espíritu. Y yo te invito a que te vengas a estos colegios, porque tenemos uno en la avenida Vasconcelos, a media cuadra del TEC de Monterrey, y aquí en Sol de Oriente. Tenemos que cuidar la mente, el cuerpo y el espíritu. Y mira lo que dice precisamente en Mateo 7, versículo 15. Dice: guárdate de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, cuídate de los lobos que vienen vestidos de ovejas y se meten a las iglesias y se meten a engañarte.
Porque recuerda que te acabo de decir que cualquier persona que empiece a hacer cosas que le agraden a Dios, va a tener éxito. Y nosotros tenemos un problema. Hace 500 años nos vinieron a traer la fe en fotos, en estampitas, en cruces. Y nos están engañando. Yo te digo, mira, mi vida cambió totalmente. Yo no quiero que tú sigas teniendo problemas en tu casa. Vámonos a Éxodo y nos vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Y por eso te digo, ten cuidado porque va a haber lobos rapaces, sí, lobos rapaces donde no te dicen la verdad. Y este programa, lo único que quiero es que conozcas tú la verdad. En el capítulo 20, el título se llama Los 10 mandamientos de Dios. Y te vas a dar cuenta que en los 10 mandamientos va a salir el versículo 12, donde dice, honra, obedece a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Es decir, para que tengas éxito, obedece a tus padres. En el versículo 13 dice, no matarás. En el 14 dice, no cometerás adulterio. En el 15 dice, no robarás. En el 16, versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, no hables mal de tu vecino. En el número 17 dice, no codiciarás ni la casa ni la mujer de tu prójimo. Hay gente que está codiciando las cosas de los demás. Tiene un espíritu de envidia y codicia, pero es un mandamiento, no hagas cosas que no le agraden a Dios, porque Dios es el que da sabiduría, inteligencia y éxito. Y fíjate bien, en el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos. En el versículo 4, no te harás, dice muy claro, es una orden, por eso ten mucho cuidado, pon tus oídos atentos, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Dónde está Jesucristo? Pues está en el cielo. Pero dice que no te hagas imágenes del cielo. Entonces, ¿por qué nos hacemos imágenes de Jesucristo? Y nos inclinamos y las veneramos. Y luego fíjate en el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, no las vas a honrar, porque yo soy un Dios celoso. Y dice muy claro que tu desobediencia la van a pagar también tus hijos, nietos y bisnietos. Eso es muy importante, tu desobediencia. Mira, nos vamos a ir a Romanos capítulo 1. Todos los estudiantes váyanse rápido a Romanos capítulo 1 y van a entender parte de la desobediencia. ¿Qué es lo que trae la desobediencia? Pon mucha atención. Esta carta de los romanos se lo mandaron a Roma, a los que están en Roma. Y lo dice muy claro, va a decir, pero ¿por qué usted dice que se lo mandaron a la gente que está en Roma? En el capítulo 1, versículo 6 dice, en el 7, versículo 7, a todos los que están en Roma, amados a Dios, o sea, a los que están en Roma se los empezó a mandar, Dios le mandaba cartas a los romanos. ¿Pero por qué? Porque vio mucho problema, fíjense bien, pongan atención. Dice en el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible. Es decir, empiezan a aparecer los papas, los sacerdotes, los pastores, los ancianos, los González, los Wilson, los Russell, los Smith. ¡No! Dice que cambian a Jesucristo por hombres corruptibles, o a veces por aves o cuadrúpedos y reptiles. Y luego fíjate en el 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, Dios se retira de tu vida. Hay muchos lobos que dicen, Dios nunca te abandona. No, yo te quiero decir una cosa, Dios nunca deja de amarte, pero sí Dios te abandona.
Dios te abandona y dice que los dejó. Ahora en el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios. Va a aparecer ahí en la pantalla Juan capítulo 14, versículo 6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Entonces, por lo tanto, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, pon atención, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, al único que le tenemos que dar precisamente toda la gloria y todo el culto es al Creador. Ahora fíjate, el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos hombres con otros hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando de sexualidad de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. Ese espíritu de homosexualidad y de lesbianismo es porque los padres, los abuelos y los bisabuelos y tatarabuelos han estado poniendo la fe en criaturas, ponen la fe en santos, ponen la fe en pastores, ponen la fe en obispos. Empieza a entrar. Ahora, no solamente eso, pon mucha atención. Dice muy claro en el 29, estando atestados de toda injusticia. Fíjate todos los espíritus que entran a tu casa por desobedecer la palabra de Dios, por hacerte altares, por hacerte imágenes. Y aquí en Torreón, aquí en La Laguna, hay muchos, inclusive hay cerros también con imágenes. Hay con unas esculturas de 10 metros, pero fíjate, ¿por qué hay esto en La Laguna? Voy a leer, ahí aparece en tu pantalla, aparecerá la fornicación. Muchos jóvenes teniendo sexo antes del matrimonio, muchas jovencitas abortando y llenando la tierra de La Laguna de sangre, porque es un crimen. Cada vez que una mujer, una jovencita aborta, contamina la tierra, contamina la atmósfera. Y luego dice, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Hay homicidios en La Laguna? Tú pregúntate. Contiendas, engaños y malignidades. 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Pon atención, papá. Desobedientes. Y tú dices, ¿por qué mis hijos no están obedeciendo? Porque el poder de Dios no está en tu casa. Y dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Si tus hijos están practicando tales cosas, dice muy claro, son dignos de muerte. Va a haber muerte. Los vas a ver espiritualmente en vicios, en desobediencia, en prostitución, en alcoholismo. Todo por no conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Es la palabra. Pero ¿qué ha pasado? Vienen lobos rapaces a decirnos tantas cosas. Y luego fíjate bien, nos vamos precisamente que dice, ahí en el último versículo 32, sino que también se complacen con los que lo practican. Se empiezan a complacer. Se juntan los desobedientes de los padres, los alcohólicos, los viciosos, los homosexuales, las prostitutas. Pero no es problema de ellos, no es problema de tus hijos, es el problema tuyo. Porque han venido desde hace 500 años a México, a La Laguna, desde hace 200, 300 años, a engañarnos, a decirnos, pon tu fe y te ponen la fe. Mira, yo tenía la fe en todos los santos yo tenía la fe. ¿Y sabes cómo me iba? Peor, enfermo. Todas estas cosas también estaban en mi casa. Por eso te digo, cuida, no hagas altares. No busques la fe en otra persona más como donde dice, váyanse a Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2 dice, pon tus ojos
en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pon tu fe en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Pon tus ojos, te lo repito, y Jesucristo no está en una estampita, no está en una escultura, está en el cielo. Lo que quiere Dios Padre es que busques a Jesucristo que está en el cielo. En el nombre de Jesús, ahorita nos vamos a cambiar a otro lugar y no le cambie de canal. Ahora nos encontramos en uno de los aparatos más completos. Esta es la jaula. Son muchos cables para hacer precisamente ejercicios y tener tono muscular. Es importante que todos los estudiantes de México entiendan que tenemos que cuidar el cuerpo. El cuerpo. Mucha gente le hace caso a una publicidad que dice: tú tienes derecho de hacer lo que quieras con tu vida. Tú tienes derecho a hacer lo que quieras con tu cuerpo. Inclusive hay leyes que protegen, ¿sí?, que tus hijos escojan lo que les conviene, así te ponen. Otra vez, lobos que se meten a la política, lobos que se meten a hacer leyes, lobos que se meten a las escuelas y a los colegios, lobos rapaces que se ponen su disfraz de oveja y le ves y wow, dices, tiene mucha piedad. No es cierto. Mira, yo te invito a 1 Corintios capítulo 6 y te vas a dar cuenta, ¿sí?, que es una mentira que tú puedes hacer y escoger lo que tú quieras. Entonces, en 1 Corintios capítulo 6 nos vamos a ir, si ya llegaste, apúntalo, y dice en el versículo 19, ¿acaso ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, ¿acaso no sabes, amado televidente, que tu cuerpo es la casa del Espíritu de Dios, el cual está en nosotros, el cual tendrás de Dios y que no es tuyo el cuerpo? ¿Qué significa? Que lo que tienes que hacer con tu cuerpo, le tienes que preguntar a Dios. Tienes que leer la Biblia y darte cuenta que la misma Biblia dice que no te pongas tatuajes, que no te los rayes, que no vayas a fornicación. Porque hay jóvenes, sí, que no entienden, sí, de lo del versículo 18. Dice, huye de la fornicación. Te está dando un mandamiento. Corre. Corre de esos chicos y chicas que te quieren llevar al sexo y no te has casado. Dice, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ya tu cuerpo también está pecando. Y luego van a empezar las enfermedades. Tú te das cuenta cuando alguien en cualquier iglesia, te repito, en cualquier iglesia, yo me he metido a iglesias apostólicas, a metodistas, bautistas, cristianas, pentecostés, católicas, y fíjate lo que pasa. Vete a 1 Corintios, sí, capítulo precisamente 11, capítulo 11, y dice muy claro, fíjate bien, pon mucha atención, dice muy claro, dice en el 29, 11:29, porque el que come y bebe indignamente, es decir, que participa de la cena indignamente y practica el pecado sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos, que dice, muchos que enfermos y debilitados, y entre ustedes muchos duermen. Van a estar enfermos. Te trae enfermedad el pecado. El pecado te trae enfermedad. Aunque te digan, tú ve y confiésate, sí, pero ya tienes consecuencias. Estarás enfermo, estarás débil, Dios no está contigo. Dios te sigue amando, pero Dios no está contigo. ¿Por qué no está contigo? Yo les he dicho 1000 veces, vámonos a Mateo capítulo 27. Ahí está el claro ejemplo de que qué pasa cuando una persona está en pecado. Ya llegamos a Mateo 27, muy bien. En Mateo 27, capítulo 46, dice muy claro que la voz de Jesús se escuchó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si a ti te cae el 20, pues que te caiga el 20. Dios
abandonó a Jesucristo porque llevaba pecado. No el de él, pero llevaba pecado. Por eso tú crees que Dios no te abandona. Por favor, cuidado con los lobos. Cuidado con los... Se meten a las iglesias, son predicadores, son maestros de la palabra y se van a meter a tu vida. Ahora, yo me quiero ir a Mateo, sí, Mateo 3, versículo 2, y dice que lo que más predicó Jesús fue lo siguiente. Pon atención. Dijo claro, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesucristo dijo principalmente ese mensaje? 1, arrepiéntete. 2, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Porque antes de que llegara Jesús, la tierra estaba gobernada por Satanás. Mucha maldad, pero ahí hay una confusión de los lobos. Los lobos te confunden y no te hablan del reino de Dios. No te hablan. Hay iglesias que no hablan del reino de Dios. No te explican qué significa arrepiéntete porque el reino de los cielos, el reino de Dios ya está. ¿Por qué? Porque no quieren que tú estés en el reino de Dios. Arrepentido significa ya no practiques el pecado. Solamente te dicen, ¿sabes qué? Tú ven, da tus limosnas, da tus diezmos, no importa, vive en pecado. Pero ¿sabes lo que hace el pecado? Te saca del reino de los cielos, te saca del reino de Dios. Vámonos a Mateo 6:33. Y en Mateo 6:33 habla del reino de Dios. Mateo 6:33 dice muy claro, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, todas. Busca primero el reino de Dios. Lo que Jesucristo vino a hablar es del reino de Dios. Tú tienes que irte a lugares que te expliquen qué es el reino de Dios. Yo te voy a ayudar, sí, a que Dios te guíe. Romanos 14:17 aparece en la pantalla y te habla del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida, no es bebida. Te están hablando quizás de prosperidad, te hablan de carros, te hablan de casas, te hablan de tantas cosas, pero no te hablan del reino de Dios. Dicen que no es comida y no es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ah, caray. Entonces la gente dice, bueno, explícame más. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la paz? ¿Qué es el gozo? La paz. El reino de Dios es la paz. Es la paz. Yo te pregunto, ¿en tu casa hay paz? ¿En la ciudad hay paz? Pues no está el reino de Dios, está el reino de Satanás. En muchas casas hay discusiones, hay gritos, hay maldiciones, hay pecado y no está el reino de Dios. La paz. ¿Quién dijo que te da la paz? En Juan 14:27, nos vamos a Juan 14:27 y dice, Jesucristo dijo muy claro, la paz te dejo, mi paz te doy. No como te da el mundo, para que no tengas miedo. Es una paz que sobrepasa todo nivel. Es Jesucristo. ¿Qué te dicen los lobos vestidos de oveja? Que Jesucristo es el único que puede traerte paz, que Jesucristo es el único que va a traer reino de Dios a tu casa. Si así te lo dicen, es una oveja vestida de oveja, es una oveja vestido de pastor, es una oveja vestido de evangelista, es una oveja que precisamente está dando bien la palabra, porque el único es Jesucristo, es el único que te puede dar la paz. No hay otro santo, no hay otro nombre. Si tú te dices, no, es que Él dice que Él me va a dar la paz. ¿Quién? Jesucristo. No, me dijo que Él ya fue señalado por Jesucristo y que lo busquen. No te dejes engañar. El único que puede dar la paz, y lo dice muy claro, se llama Jesucristo. Date cuenta quién es un lobo rapaz. Date cuenta lo que te dicen. A veces te dicen que la paz te la va a dar un pan, te la va a dar una hostia, te la va a dar una estampita, te la va a dar un señor llamado Wilson, llamado Russell, llamado Smith, no sé, Gutiérrez. No es cierto. Yo no te doy ninguna paz, yo no te puedo cambiar. El único que te puede cambiar se llama Jesucristo. Es el único que dice que te va a dar el reino de Dios. Tú tienes que ir todos los días a buscar a Jesucristo, porque dice muy claro Jesucristo. Yo te invito a, precisamente, nos vamos a Juan 7, si que viene a Juan 7, y dice muy claro,
en el versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no la religión, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Es el Espíritu, es el reino de Dios, ese es el reino de Dios. El reino de Dios es amor, es paz, es el fruto del Espíritu Santo. Vete a Gálatas 5 y nos vamos a ir a Gálatas 5:22. Y en Gálatas 5:22 dice muy claro, el fruto del Espíritu Santo dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, nada lo puede parar. Pero es un amor tremendo. Yo te pregunto, ¿tú estás en el reino de Dios? Si tú me contestas sí, yo te invito a que vayas a 1 Corintios capítulo 13 y vamos a leer si tú tienes el amor. Dice muy claro en el capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Dice, ¿para qué me sirve hablar tantas lenguas si no tengo amor? No tengo el reino de Dios, no tengo el fruto del Espíritu Santo. Dice, ¿para qué me sirve en el versículo 2 tener profecía y ciencia de tal manera que saco enfermedades y muevo montes? Si no tengo amor, si no estoy en el reino de Dios que me da Jesucristo, de nada sirve. Fíjate bien, en el número 3 dice, ¿para qué doy tantas limosnas? ¿Para qué doy diezmos? ¿Para qué doy tantas ofrendas? Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego fíjate lo que dice el amor. Versículo 4 dice, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. Pero fíjate lo que dice en el versículo, el amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. ¿Tú estás haciendo algo indebido? Discúlpame, no estás en el reino de Dios. No estás en el reino de Dios, pero el reino de Dios tiene control de todo. Por eso es importante que no estés gobernado por el pecado y estés gobernado por toda la autoridad que es Jesucristo, porque únicamente Jesucristo, y lo dice muy claro, ¿sí? En Mateo 28:18 dice Jesucristo, y dice en la pantalla, recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. Y en Marcos 16:17 Jesucristo dice, en mi nombre expulsas demonios. Entonces, si tú tienes demonios de envidia, ve a Jesucristo, invoca el nombre de Jesucristo, no la foto de Jesucristo, es el nombre de Jesucristo, y pídele estar en el reino de Dios, porque el reino de Dios tiene un control absoluto de todo, de enfermedades, de violencia, de la paz. O sea, las guerras, no habría guerras, no habría problemas en la laguna cuando estemos en el reino de Dios. Porque mira, yo te invito a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ir terminando este programa lindo que dice, ya estamos en el 3, pon mucha atención, nos vamos a ir al 3, dice así, pon atención, versículo 20, dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ahora fíjate en el 21, así que nadie se gloríe en los hombres, no te alejes del reino de Dios. Y recuerden, este es un programa para estar cerca de Dios. Atrévete a conocer más a Dios. Nos vemos la próxima semana. El amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo esté con ustedes siempre.